tal, queridos amigos de la burbuja de periodista digital? Los animales tienen más derechos que usted. Sí, los animales tienen más derechos que usted. Partiendo de la base que los animales no tienen por qué tener ningún derecho, ¿o qué pasa? ¿Que han firmado un manifiesto en el Arca de Noé? ¿O qué es lo que ha pasado? Yo quisiera ser civilizado como los animales, cantaba Roberto Carlos. Y es verdad. Viendo a este gobierno, alguno es menos civilizado que los animales. Los animales, hoy se ha firmado la ley de bienestar animal. ¿Que el PSOE le ha puesto una coma? Bueno, pues una coma, vale, es eso, queda en eso. Y luego lo de Marlaska. A Marlaska se la rasca el hecho de haber sido reprobado por la mayoría de parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que se supone que es una traducción del sentir popular, del sentir nacional, y que por lo tanto tendría que irse a su casa. Tendría que irse lo más lejos posible. Pues no, Marlaska se queda. Marlaska se aferra al escaño azul, se aferra al puesto de ministro y no le da la gana de dimitir. Cuando el Congreso le ha dicho claramente, vete, no vuelvas. Eres un mal ministro para España. Le han votado desde los etarras, que esos pueden votar lo que quieran, hasta Vox. Todo el mundo le ha dicho que es un ministro indigno, que no tiene vergüenza, que no ha sabido dar explicaciones por lo de Melilla, que las explicaciones que ha dado o han sido falsas o las ha dado mal y tarde. Es un tipo que ha cesado al general Pérez del Juego porque le dio la gana, porque le salió de ahí. Así que Marlascón, ya te puedes ir marchando por donde has venido. Un juez que algunos lo tenían como referencia ha quedado en el olvido absolutamente, aunque es verdad que le tenemos que seguir recordando, por ser ese Marlaska indigno, ese hombre más preocupado de proteger a los presos etarras y acercarlos a las cárceles vascas y que después salgan cantando villancicos y que reciban sus fiestas de homenaje, mientras Marlaska no solo mira para otro lado, no, lo aplaude y Marlaska lo permite. Con la connivencia de Marlaska, protege más a esos etarras que a los policías que se suicidan a montones ahora mismo. La lacra del suicidio en policías está creciendo de una manera exponencial y a Marlaska ni está ni se le espera. Con la inmigración, después de que el asesino, pero con todas las letras, terrorista y yihadista, matase a uno de los nuestros, matase a Diego Valencia, con una orden de expulsión, Marlaska sigue mirando para otro lado. Tenemos el peor ministro del Interior de la historia. Un ministro que no nos merecemos y un ministro que hoy ha sido reprobado por el Congreso. La próxima eres tú, Irene. Sí, la próxima eres tú. Ponte en la fila, que cantaba Los Secretos. Ponte en la fila, porque tú eres la siguiente. Ahora, ¿tú vas a dimitir por la chapuza que estás creando con la ley del solo sí es sí? Tú tampoco. Tú tampoco. Y esa es la indignidad. Eso es lo que nos saca de quicio muchas veces. Lo que nos lleva a pensar que de qué vale el Parlamento. Si os preparan la que os han preparado hoy y da igual. Todo sigue igual. De verdad. Necesitamos políticos que asuman responsabilidades. Necesitamos políticos que ante sus desmanes, ante la desfachatez que suponen leyes como la del solo sí es sí o la gestión de Marlaska, dimitan ipso facto. Ahora Irene dice que ha roto relaciones con Pilar Llop. ¿Porque te ha dicho alguna verdad? ¿Porque hasta un reloj cuando se estropea funciona 2 veces? Por eso ya rompes relaciones con Pilar Llop. ¿Que eres una niñata? ¿Que si no dicen lo que te gusta rompes relaciones? ¿Ya no le agregas al Twitter, Tinti? ¿Así estamos? ¿Eso es un ministerio o qué es? ¿Una banda? ¿Qué es lo que es? Pues nada, aquí no se va nadie. Aquí el último que apague la luz el día que se vayan. Esto es muy grave. Esto que estamos viviendo es muy grave. Hoy Bolaños dice que se abren a hablar con el Partido Popular, ahora. Pero Patxi López dice que nanay. Poneos de acuerdo, de verdad, que sois un batiburrillo, sois una mezcolanza ya grotesca.
sea, ya de verdad, si no fuerais, como decía Serrat, si no fuerais tan temidos, nos daríais risa. Sois macarras de la moral. Sois auténticos macarras de la moral. Pues hoy hemos tenido ley del bienestar animal, hoy hemos tenido la reprobación de Marlaska, hoy el señor Garamendi ha dicho que se sube el sueldo, que pasa de autónomo a contratado por la COE, y que los altos cargos de la COE se suben el sueldo un 9%, y luego se llevan las manos a la cabeza. ¡Ay! Que se sube el salario mínimo interprofesional un 8%. ¡Ay! Que vamos al crack del 29%, que vamos a la ruptura absoluta de la economía española. ¡Ay! ¿Cómo un trabajador se va a poder subir el sueldo? Ah, pero vosotros sí, ¿no? ¿Vosotros que sois la casta? ¿Sois una élite especial? Sois castuza. Sois castuza porque el señor Garamendi, cuando ha querido, se ha abrazado a la señora Yolanda Díaz. La ha abrazado. He visto alguna imagen que, madre mía, ha faltado ahí, pues. Ha podido haber. Sí es sí, ¿eh? Ojo, entre Garamendi y Yolanda Díaz. Y ahora no, ahora ya no. Ahora para subirnos el sueldo. O sea, hoy hemos tenido de todo. El sí es sí sigue dando que hablar, porque ya pasamos los 460 violadores. Es que, de verdad, nos atiborran a noticias que nos hacen ver que esto ha colapsado, que esto ya no funciona, que España ha quedado destruida, que lo que quedan son ruinas, son escombros. Vamos a ver si conseguimos en esta burbuja 25, que me gusta mucho ese número, poder reconstruirla. Y para reconstruir España tenemos a Norberto Pico. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estamos? Constructor. Aquí en La Hora, en el Tajo. En el Tajo, ¿verdad? Exactamente. ¿Te has pedido el bocadillo ya? El bocadillo. La hora del bocadillo viene regulada en los convenios colectivos, así que ojo con reírse de la hora del bocadillo. Efectivamente. Es un derecho adquirido y como tal, pues hay que respetarlo. Sí, sí, sí. El sabor del bocadillo no está regulado. Eso ya no, eso ya puede ser de chopper o de mortadela o cosas así. Mucho más allá no, porque pese a lo que dice la ministra de Economía, las medidas de rebajar el IVA, la inmensa mayoría de los hogares no lo estamos notando. Así que no le eche usted nada más allá de chopper o mortadela a la barra de pan, porque si no se puede arruinar. No le eche usted guindas al pavo, cantaba aquella. Le echamos guindas, David, ¿qué tal, cómo estás? Pues hay algunos que desayunan hasta 5 veces, Josué. ¿Sí? Fíjate, los funcionarios, sobre todo. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces? Me gustaba empezar. ¿Desayuna? 5 veces, a lo mejor. No, ellos sí que pueden pagar algo más que chopet. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. No. Están tan felices casi como yo de estar aquí contigo. No tanto, no creo que tanto, pero más muchísimas contento gracias. A mí soy me yo. gusta que vengas, a pesar de tus provocaciones, pero me gusta que estés aquí. ¿Qué es lo que más te preocupa de todo este, pues eso, batiburrillo que se ha formado hoy jueves en el Congreso de los Diputados y las noticias nacionales? Yo creo que hay dos claves y es que se tendría que tomar más las que en serio que Vox y RC se hayan puesto de acuerdo en algo. En algo que no sea el cielo es azul o algo similar. Creo que sí que es para pensárselo y para igual, en algún momento, dar pie a la autocrítica, que lo dudo, y decir, pues oye, a lo mejor lo he hecho mal. Pero bueno, en vista del gobierno que se ríe y que pone música para que periodistas no hagan preguntas a una ministra que ha dejado libre a unos 40 agresores sexuales y ha beneficiado a unos 400 y pico que les ha rebajado la condena, pues es lo que tenemos. Autocrítica cero y como dices tú, aquí no dimite nadie. Aquí no dimite nadie, pero esto es curiosísimo. Nadie asume responsabilidades, tampoco con lo de los trenes. Luego hablaremos con el diputado de Foro Asturias, un tipo valiente, Isidro Martínez, que nos hablará de la chapuza, otra más. Pues es que esto a chapuceros ni Manolo y Benito ganan al gobierno. Bueno, pues aquí no dimite nadie. ¿Quién tendría que dimitir, Norberto, en este gobierno? Mira, yo no sé quién tendría que dimitir en el gobierno, pero como diputada en el Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía popular, debería alzar su voz al menos la ex ministra Calvo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acaba de ser sancionada por su propio grupo parlamentario con 600 euros por el gravísimo delito de abstenerse en una votación, la de la ley trans, a la que su partido votó que sí en bloque. Eso es evidentemente ilegal. Y eso es lo que dice a las claras que no vivimos en democracia, sino en partitocracia. Es decir, en un régimen en el que los partidos políticos tienen secuestrada la democracia.
La Constitución es tajante, prohíbe el mandato imperativo y, sin embargo, los grupos parlamentarios, que son el órgano de control de las libertades de los diputados, es decir, el órgano en el que los partidos, las cúpulas de los partidos, secuestran la soberanía nacional, pues se permiten sancionar a alguien porque se sale de la disciplina de voto. Y eso se acepta como si fuera lo más normal del mundo. Insisto, una diputada, nada más y nada menos que Carmen Calvo, se sale de la disciplina de grupo, se abstiene en una votación, la de la ley trans, que su partido ha votado que sí, y el grupo parlamentario le pone una sanción económica de 600 euros. Hombre, si tuviese algo de dignidad Carmen Calvo, diría, pues, ¿cómo que me vais a sancionar? Oye, mire, yo hago esto en el uso de mi libertad, porque yo no represento al Partido Socialista, pese a haber sido elegida en una lista del Partido Socialista. Yo represento al electorado. A los cordobeses. Al conjunto de la nación. Al conjunto de la nación. Incluso más allá, porque aunque ella haya sido elegida por una circunscripción, en el momento en que tú eres diputado del Congreso de Diputados, tú representas a todos los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de sancionar a una persona? Bueno, pues eso lo hacen todos los partidos políticos y se acepta con total normalidad. Insisto, ese es un dato clave que deja bien a las claras que no vivimos en democracia, sino en partitocracia. Bueno, esto ha pasado en otros partidos, a Cayetana Álvarez de Toledo también le han metido un puro por saltarse la disciplina de voto. Carmen Calvo es una mujer que no solo se negó a votar la ley trans afirmativamente, sino que también se ha saltado la deliberación del Consejo de Ministros y nos ha contado que allí hubo informes que les avisaron de que esto iba a ser muy grave, de que esto, de verdad, iba a traer las consecuencias que está trayendo. Pero miraron para otro lado, porque les puede la ideología. La ideología es lo que, digamos, que las gafas con las que Podemos ve la realidad. Y como las ven así, están, bueno, su lema, transformando el país. Yo les digo que sí lo están transformando. Mientras uno hablan de IVA, los otros están dándole la vuelta al calcetín absolutamente. Es que, David, ley trans, ley del aborto, por cierto, el aborto que ya es constitucional. O sea, ya, aleluya. Y si hay un miembro del Tribunal Constitucional que desliza mínimamente alguna pega pequeñita al crimen monstruoso del aborto, fuera. Este ponente no nos interesa. Cambio. Venga, que paso somos la mayoría ahora. Largo de aquí, venga, fuera. Sí, así ha sido. Así ha sido y así lo han hecho. Bueno, ley del aborto, ley trans, ley de bienestar animal, ley del solo sí es sí. Están transformando el país. El país no, España. Lo que pasa es que ellos no, como decía Pablo Iglesias, no me sale decir España. Más país. Más país, bueno, esos son mis amigos de Más País. A ver, la clave está, que yo vi el otro día una tertuliana en Antena 3, vi un corte que decía que, bueno, a Irene Montero había que perdonarla, Irene Montero y a su equipo, porque claro, no lo habían hecho mala idea. Es que no tienen conocimiento. Y digo yo, si no tienen conocimiento, ¿por qué está de ministra? ¿Por qué cobra 80.000 euros, 80 y pico mil euros de dinero público? ¿Y por qué se le permite legislar? Porque lo que hacen es legislar. Si efectivamente sus propios votantes o sus propios, que no son sospechosos precisamente en esa tertulia de ser muy de derecha, dice que hay que perdonarla porque no sabe lo que está haciendo, no puedes poner a alguien a legislar. Y más con algo tan grave como sacar a los violadores. Yone Belarra me parece muy bien que haga sus 4 tonterías de la agenda 20 y trinca, porque bueno, al final nos va a perjudicar, pero ya sabemos que en algún momento va a llegar. Pero estar sacando a violadores a la calle, tener a 400 mujeres muertas de miedo y a 40 que ya sí que están muertas de miedo totalmente porque su violador de hace 5, 10 o 15 años está ya en la calle. Perdónalos que no saben lo que hacen, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo dijo San Esteban en la lapidación, pero claro, perdónales evidentemente desde un punto de vista pecaminoso, en el alma. Pero las exigencias políticas hay que pedírselas. La responsabilidad política hay que pedírsela. Siempre ponemos el mismo casuístico en este lado de la balanza. Pero imagínense que esto lo hiciese un gobierno del otro lado. No estaríamos escuchando día tras día, no solo reprobaciones, que al final vemos que se quedan en agua de borraja. No. Veríamos toda una campaña mediática, social, contra el gobierno de turno de la derecha, ya sea el PP, Vox o como se llame el partido que le toque la derecha. ¿Y ahora qué estamos viendo? Bueno, con todo, yo lo vengo señalando en las últimas semanas, con todo, lo más grave va a ser lo que va a quedar de la ley.
no lo que, gracias a la rectificación que promueve el PSOE, se puede llegar a arreglar. Es decir, que no se rebaje las condenas a los agresores sexuales y que tengan unas penas, digamos, adecuadas a la magnitud de su delito. Pero el problema de esta ley, y eso nadie lo ha puesto en cuestión, es que invierte la carga de la prueba. Esta mañana he escuchado a la ministra Irene Montero en la cadena SER. Escuchas mucho la SER, Norberto. Bueno, es que hay que estar informado. Y para estar informado de lo que sucede en España es importante a veces escuchar la cadena SER. Pero estar informado es el lema de COPE. Ya, sin embargo, esa da pocas noticias. Da pocas noticias. Da más homilías. Cuando el gobierno, bueno, sería lo suyo, que diese homilías. Cuando el gobierno es zurdo, hay que escuchar la SER, porque es como su boletín oficial, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo he escuchado el boletín oficial del gobierno, o uno de ellos, que es la cadena SER. Esta mañana entrevistaban a la ministra Irene Montero, y la ministra Irene Montero, en un corte que dura muy poquitos segundos, deja bien a las claras lo que es la ley del solo sí es sí. Y esto es realmente lo grave, porque esto nadie lo pone en cuestión. Ella ha dicho, dice, mira, esto es muy fácil. Se trata de cuando hay una denuncia, se llega al juicio y se le pregunta a la mujer, ¿usted consintió, sí o no? No, no consentí. Vale, preguntémosle al varón, ¿usted puede demostrar que sí había consentimiento? No, no lo puedo demostrar porque estábamos ella y yo solos en una habitación. Si no lo puede demostrar, es usted culpable. ¿Cómo? Recordemos que hasta ahora uno es inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad. Ahora es justo al revés. El varón va a ser culpable mientras no sea capaz de demostrar su inocencia. Y eso tiene una gravedad absoluta, porque eso rompe con los principios generales del derecho. Y eso, sin embargo, no lo cuestiona nadie. Es verdad que es muy importante que se evite esa sangría que está habiendo. Sobre todo que se evite que alguno de estos delincuentes sexuales que van a salir a la calle vuelva a reincidir. Hay al menos 40 mujeres que están ahora mismo muertas de miedo pensando que su agresor sexual le han puesto en la calle de forma precipitada y que sienten la amenaza de que vuelva a agredirlas sexualmente. Pero claro, es que esto otro también es tremendo. Es que la catarata de denuncias falsas por agresión sexual que se vienen encima va a dejar en mantillas a la catarata que ha habido en su día y que sigue habiendo de denuncias falsas por maltrato. Estoy totalmente de acuerdo, Norberto, que hay que ir al meollo de la cuestión. Y el meollo es ese, que por ser hombre yo no tengo que tener en la frente apuntado violador en potencia, que no me da la gana, que así no funcionan las cosas, que así no funcionan las leyes, que hay que demostrar un delito, que yo creo que esto es de cajón de madera de pino. Que lo que dijo Pilar Job de las heridas y de encontrar pruebas, evidentemente que es verdad, que hay que demostrarlo. La izquierda habla del calvario de la demostración, pero ¿qué calvario? Calvario el de Simón de Cirene. Pero realmente tenemos que pararnos a pensar en hacia dónde está yendo la legislación española, hacia dónde estamos yendo legislativamente y judicialmente. Porque estamos entrando, de verdad, en un delirio en el que ya vemos por bueno que, como muy bien ha explicado Norberto, yo tenga que explicar que no soy culpable. Entonces, a tomar vientos el derecho romano, a tomar vientos lo que hemos conocido. ¿Que son delitos muy delicados? Claro que sí, pero lo estamos explicando. Igual que no es lo mismo un hurto que un robo, no es lo mismo que yo te quite algo sin que te des cuenta a que te quite a punta de navaja, besándola una vez más, como decía Loquillo. Pues no es lo mismo que violarte, como cantaban los Ronaldos, o pegarte un pellizco en el culete. Que los dos actos, uno es más reprobable que el otro, evidentemente, pero al del pellizco hay que darle un tortazo. Y al de la violación hay que meterle en la cárcel, y cuantos más años, mejor. Decía Jaume Asens ayer, no es de progresistas decir que alguien se pudre en la cárcel, ¿no? El progresismo judicial no funciona así. Claro. Déjame que hable sobre este tema. Es un mantra de la izquierda moderna manifestarse en contra de lo que ellos llaman el punitivismo, es decir, la pretensión de que todo se arregla mediante las condenas judiciales. Y algunos de ellos ponen un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué más da que a un agresor sexual se le condene a 14 años o a 14 años y 6 meses? Pues mire, a la víctima no le da igual. La víctima no le da igual, porque los 6 meses que a usted le parecen igual, ella, sin embargo, se siente muy segura. Es decir, cuando tu agresor está en prisión, tú te sientes seguro. Cuando tu agresor ha vuelto a salir de la cárcel, no te sientes seguro. Y además se recurre siempre en esto a
la típica propuesta que cuando un político no sabe qué decir o cuando algún analista no sabe qué decir, no sabe imaginar medidas que puedan cortar un problema, siempre se dice, eso hay que empezar por la educación. Lo que ellos llaman educación es comerle el tarro a la gente, ¿no? Comerle el tarro a la gente. Pero bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no se puede separar de la sociedad a quien es un peligro para la sociedad? ¿Cómo que quien se ha demostrado que es un delincuente no tiene que estar en prisión? Claro que tiene que estar en prisión. Pero ellos, Norberto, utilizan el argumento en los países en los que se produce la pena de muerte, la pena capital o la prisión permanente, siguen ocurriendo violaciones, siguen ocurriendo este tipo de delitos. Desde luego, el agresor sexual que está en prisión permanentemente no va a agredir a nadie más sexualmente. O sea, eso es la matemático. reincidencia es imposible. La reincidencia en esos casos es cero. Es cero. O sea, que no nos mientan. Es evidente que el que está en prisión no puede delinquir. Delinque el que ha estado menos tiempo en prisión y vuelve a salir. Y se sabe que la reincidencia en delitos de naturaleza sexual es altísima, porque es una pulsión, es una enfermedad. Y ha habido incluso agresores sexuales de los que soltaron después de que la Unión Europea obligase, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no sé quién, zarandajas, obligó a España, y España corrió como perrito faldero a obedecer. Algunos de los agresores sexuales que... la doctrina Parot. Exactamente, que salieron por la doctrina Parot, él mismo lo volvió a decir. Dijo, miren, oiga, es que yo debería estar en prisión, porque yo tengo esa pulsión terrible, terrorífica, y es que no me aguanto, no me aguanto. Entonces, una de dos, o me meten en prisión o lo voy a volver a hacer. Entonces, pues mire, yo prefiero que estén en prisión. Y luego voy a decir algo que tengo que decirlo, porque me sale. Vamos a ver. El señor Rufián decía ayer que esto era un tema nacional, que para que Rufián cite a la nación ya hay que tenerlos, y que a centenares de mujeres se las asesinan en España al año. Hoy, el diputado de Podemos que ha defendido la ley de bienestar animal decía que hay 300.000 galgos, perros, animales que se abandonan al año, que es mentira, que es falso, que eso es lo que os gustaría a vosotros para justificar vuestras leyes delirantes. Es falso que en España se asesine a centenares de mujeres. Se asesinan de media desde el 2003 hasta el 2023 entre 40 y 60. Es una barbaridad, es una calamidad, es un error como sociedad. Pero por favor, no emitan esos juicios que lo que hacen es amedrentar, lo que hacen es meter ese miedo y sobre todo justificar el sueldazo que ustedes están cobrando y que ustedes estén ahí. Y las leyes, que son absolutos disparates, que ustedes están llevando a cabo. Es mentira, Rufián. No, España es una sociedad que respeta a la mujer. Por cierto, la mayoría de esos son inmigrantes, y hay que decirlo. Ahí están los datos. Las matemáticas no son ni racistas, ni no son racistas, ni inclusivas. Las matemáticas están ahí, los datos están ahí. Por lo tanto, basta ya de mentiras. Y el tipo de los galgos, que en las autovías no hay galgos colgados, que yo no he visto ninguno en mi vida. Que España es un país que respeta a los animales. Que la gente animalista, de verdad, es decir, los cazadores, es decir, los taurinos, la gente de campo respeta a los animales, quiere a los animales, a ver si os enteráis. Pues no, siguen con el mantra, David. Lo que no se puede hacer es intentar justificar un sueldo, como decía antes, sin tener conocimiento de causa. Hay numerosos estudios, y hay muchos que podría citar, y no hay ninguno que contradiga lo que voy a decir, y es que tanto los violadores como los asesinos son reincidentes por naturaleza. O sea, en el momento en el que lo hacen una vez, la posibilidad, siempre y cuando puedan reincidir, es muy alta. Entonces, que nadie me diga que una cadena perpetua no lo va a evitar. Claro, no va a evitar que otra persona lo haga. Pero lo que sí que no lo va a evitar es un circulito morado alrededor de una farola llamado punto seguro. El otro día me iban a quitar la cartera, me puse ahí y fue como en el pilla-pilla, no podía entrar nadie. Eras caballito blanco. Correcto, era caballito blanco, era cascarilla, no podían hacer nada. No, pero vamos a ver, el que viola, cadena perpetua, prisión de por vida, una mujer tranquila y muchas mujeres, no sabemos exactamente el número, que no van a volver a pasar lo mismo, por lo menos por parte de esa persona, por llamarlo de alguna forma. Porque es que los violadores son reincidentes, y no lo digo yo, está demostrado científicamente. Hoy es el cumpleaños de Manuela Carmena. Felicidades, Manuela. Pero es una tipa, y hay que decírselo a los espectadores, que decía que las cárceles son un error. Esta gente vive en el mundo de la piruleta, en el mundo de Yuppie, en el que creen que una cárcel
Pues no. O debe ser un paraíso o no debe existir. Y solo, evidentemente, que yo personalmente les puedo decir que conozco a personas que han sido beneficiados por el don de la reinserción. Y yo creo en ese valor, pero vamos a analizar los delitos. Como muy bien ha dicho Norberto, si comprobamos que los violadores son multireincidentes porque hay un impulso, llámenlo satánico, llámenlo, no sé, de fuerzas mayores, que les llevan a hacer esos delitos, vamos a ponerle remedio. ¿Pero por qué hablan tanto de reinserción y se olvidan del carácter punitivo, es decir, del castigo? Las penas con pan, cantaba Joaquín Sabina en aquella canción. Las penas de cárcel tienen que cumplir 3 objetivos. Para mí el último de ellos debe ser el de la reinserción, ¿no? Ojalá, efectivamente, pues casi todos los que pasasen por una cárcel pues se reinsertasen en la sociedad. La verdad es que no ocurre así, que yo sepa, en prácticamente ningún sistema penitenciario en el mundo. Todo lo contrario, en la cárcel lamentablemente pues digamos, se agudizan los problemas con los que entra uno, ¿no? Pero bueno, ojalá tuviese esa tercera pata de las penas de prisión. Pero las otras 2, que para mí son las fundamentales, una de ellas es la de resarcir a la sociedad y a la víctima. Es decir, el que la hace, la paga. Sí, esto parece una cosa terrorífica, pero es así. El que la hace, la paga, ¿vale? Y eso sirve en todos los ámbitos de la vida. Y la segunda está, que para mí es la más importante, por ejemplo, en estos casos de delitos sexuales, en la de alejar de la sociedad un peligro potencial. Es decir, un señor que es un delincuente sexual y que se ha demostrado en un juicio que es un delincuente sexual, es un peligro en potencia para mujeres, para niños y para personas vulnerables, que pueden ser objetos del abuso de este sujeto. Con lo cual, cuanto más tiempo esté en prisión, pues más tranquilos estamos los demás. La izquierda en general es rusoniana, es decir, seguidora de Juan Jacobo Rousseau, un hombre nefasto, que decía aquel. Entonces, se cree en eso de que el hombre es bueno por la naturaleza, pero que la sociedad es la que le ha convertido en un ser malvado. Tú eres más de Hobbes. Malvado. el del lobo. El del lobo, y no Javier García Isaac. El del lobo es Javier García Isaac y el del turrón también. Y el del turrón también. El turrón también es el lobo, ¿no? No sé si. Y el extremo del Barcelona que jugaba. El lobo Carrasco. Es verdad, hay mucho lobo. Hay mucho lobo por ahí. Y alguna loba también. Alguna loba también. Alguna loba, sí. Bueno, entonces, esos rusonianos piensan que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. ¿Vale? Según las rusonianas, digamos el ser humano, la persona, ¿no? La persona es buena por la naturaleza y que es la sociedad la que les hace malos. No, oye, mira, es que el mal anida en el interior de las personas. Entonces, por mucha educación que le den ustedes sexual a los niños pequeños, por mucho que le coman el tarro al 100% de las personas, hay personas que van a hacer el mal. Porque lamentablemente esa es su libertad y hay veces que las personas prefieren hacer el mal a hacer el bien, ¿no? Entonces, y luego, mira, hablando de delitos sexuales, vamos a abrir el debate porque ya está bien de ocultar la realidad. Miren, señores de la izquierda, señores progres, ustedes, fruto de su ideología, han erotizado la sociedad. Ya sé que esto va a mover mucho a cachondeo. ¿Qué es erotizar? Sí, pues que ustedes han limitado la cuestión de la sexualidad a una cuestión de satisfacción de instintos, ¿vale? Ustedes son los que promocionan porquerías en televisión, que son las que ven nuestros adolescentes, como la isla de las tentaciones. Ustedes promocionan porquerías en las calles de las ciudades, como es las fiestas del orgullo gay. Entonces, ustedes luego, sin embargo, que promueven toda esa cultura del pansexualismo, luego se alarman cuando la gente, llevada por sus instintos primarios, pues quiere dar rienda suelta a sus satisfacciones sexuales con consentimiento o sin consentimiento. Entonces, miren, oiga, no, pues lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo. Estoy hablando iba a decir pajitas, no, estoy hablando de cañas, digamos de cañas. ¿Vale? No se puede sorber, ¿vale? Y soplar a la misma vez. Entonces, bueno, pues alguien tenía que decírselo y he sido yo en este momento. Pues sí, te has metido en un jardín importante, pero está claro que Norberto está para eso, para meterse en jardines. ¿En qué jardín te quieres meter tú, David? Marlaska ha sido reprobado por el Congreso, pero no dimite. ¿Para qué sirven todas estas reprobaciones?
la figura de la reprobación en el Congreso. Yo creo que es que a este gobierno se sabe que nadie del gobierno nadie con un mínimo de coherencia. Ya lo El hizo. Huerta, Maxim Huerta, fue el único que dimitió. Fíjate. Duró 2 días. Al final tuvo el otro día por dar publicidad, pero ya hablando en el hormiguero, cuando la famosa conversación en la que le dijo que se iba a nuestro querido presidente, y Pedro Sánchez habló de él para bailar de él mismo. Al final, este gobierno lo que se sabe es que está aferrado a sus sillas, como si se tratase de lo único que les queda, porque es cierto que al 80% de personas de este gobierno, una vez salgan del gobierno, y mira que hay puertas giratorias en política, porque las hay, y no se me han ocurrido a mí ni las he inventado yo, pero va a ser complicado que mucha de la gente que está en este gobierno encuentre un puesto de trabajo en la empresa privada, ¿eh? Es que ¿dónde vas a poner a trabajar a la ministra de Agenda 2030? ¿Dónde vas a poner a trabajar a una señora que ha sacado al final serán unos cerca de 100 personas sacar a la calle antes de tiempo? ¿Dónde vas a poner a trabajar a un señor que como ministro del Interior habla de casos aislados cuando son decenas que conozcamos y le reprueba a un Congreso, como digo, que se pone de acuerdo la extrema derecha, la peligrosa extrema derecha con el independentismo y Bildu, vamos, poco la ha faltado. Les harán una serie a Irene Montero, Irene la épica, y bueno, desde que ella es ministra, pues se habla de consentimiento, porque antes nunca nadie sabía lo que era el consentimiento, se hablará de embarazos, porque hasta ella nadie había tenido hijos, ni había podido, pues lo que se le llama, ¿no?, compatibilizar la maternidad con el trabajo. Harán una serie en la que dirán que los gays y las personas de las minorías pues no habían tenido derechos hasta que ella llegó al poder. Sí, se le hará una serie encumbrándola. Pero hoy Norberto ha llamado mucho la atención porque Podemos se ha tragado un sapo. Yo sé que con la ley de bienestar animal todavía se pueden utilizar estas expresiones, porque recuerdo que las zorras no se rasgan las vestiduras si dices zorra. Han aceptado pulpo como animal de compañía, es decir, es que de animales hablamos todos los días y no se ofende ninguno. Han tragado un sapo y han dicho, a pesar de la enmienda del PSOE de los perros de caza, han dado para adelante la ley. Perdona que voy a hablar de otra cosa. Ya sabes que como es esto, la vida del periodista es muy dura. Propones un tema y el invitado habla de lo que le da la gana. Eso está muy bien. Ese es que en mi caso. Es que estabas hablando de denominaciones y me ha venido al recuerdo esa operación que hay en marcha de cambiar la Constitución, porque en un artículo hay una denominación que antaño no lo era, pero que ahora suena ofensivo para los, ¿cómo se les llama en la Constitución? Disminuidos. Minusválidos, disminuido, y se quiere cambiar por minusválidos. Bueno, claro, o sea, el cinismo es absoluto. O sea, es el mismo régimen político que posibilita descuartizar a alguien porque presuntamente tiene una minusvalía y descuartizarlo en el vientre de su madre, el mismo régimen que patrocina eso, que se esté acabando con la población con síndrome de Down, que se le está exterminando, es el mismo régimen que se ofende porque, claro, la denominación parece que no se ajusta a los cánones actuales. Hay que ser sinvergüenzas y hay que ser cínicos. O sea, para asesinar a un chaval, a una chica que tiene síndrome de Down en el seno materno, para eso no hay problema. Ahora, si le llamas disminuido, estás cometiendo una incorrección. Mira, iros a hacer puñetas, María Antonieta. Y ahora sí, ¿qué me estabas preguntando, Josué? Sí, no, está muy bien lo que has dicho, porque creo que somos el único programa que no está entrando a, pues eso, a ver maravillosamente esta cuestión de la Constitución, que por cierto, estos quieren cambiar ahora esta cuestión, que como muy bien ha dicho Norberto, no ofende a nadie. Y si mañana Rufián dice, ay, lo de indisoluble Unidad de España, me quitas indisoluble, que no me gusta esa palabra, me la cambias por, yo qué sé, por paragüero, y te la pueden cambiar. Si es que hay que ser todo. Y el PP apoyando, y Vox apoyando. Es que, de verdad, tenemos una oposición que a veces me satura. Pero te estaba preguntando por qué Podemos ha claudicado de alguna manera, o ha transgredido ha transigido, perdón, en la cuestión de la ley de bienestar animal. Ha aceptado que el PSOE coloque esa enmienda de los perros de caza y decir, pues mira, si tenemos que tragar otro sapo más, nos lo tragamos y apoyamos la ley. Pues entiendo que porque quiere salvar su coalición de gobierno, ¿vale? Porque después de la tensión que se está viviendo con las diferencias entre el PSOE y Podemos por la rectificación de la ley del sí es sí, si a eso se le añadiese una nueva polémica por el tema de la ley del bienestar animal, los perritos de caza
etcétera, etcétera, pues a lo mejor se ponía en peligro la coalición de gobierno y quizás a Podemos ahora no le venga muy bien que se adelanten las elecciones. Supongo que manejarán unas encuestas que después del escándalo de la excarcelación de agresores sexuales, pues no le favorecería a Podemos y quizás digan, no, mira, vamos a callarnos, vamos a echar un poquito para atrás, vamos a dejar que corra el tiempo, a ver si agotamos la legislatura a finales de 2023 y ahí hemos conseguido recuperarnos un poquito, porque ahora mismo no nos viene bien. Yo entiendo que es por eso, porque si no, eran muy gallitos, hablando de animales, muy chulitos, diciendo que iban a ser absolutamente intransigentes y que los perros de caza son igual que el resto de los perros. Ellos sabrán. ¿Humanizar a los animales es un acierto, David? Yo siempre he sido contrario de esa gente que dice, no, tengo un hijo, pero no es una persona, es mi perrito, me lleva acompañando. No, no tienes un hijo, tienes un perro, como bien has dicho, porque es un perro, no es tu hijo. Yo creo que caemos en humanizar, o sea, queremos deshumanizar lo humano y humanizar lo que no es humano. Estamos cayendo en esa contradicción de querer deshumanizar algo que ya es humano, como puede ser el aborto, que lo quieren, hemos hablado en este programa, pues, que ya es como, pues, como el que va que dice, no quiero este café, ponmelo descafeinado, me lo quitas y me pones otro. Y luego tenemos pero ¿por qué hay que humanizar un perro? Que no te digo que lógicamente hay que cuidar a los animales, que es algo que, como bien tú has dicho, que no estamos en ningún país del tercer mundo que se maltrata animales o que estemos aquí a palos con los animales todos los días. Es que a los animales se les cuida, pero de cuidar a humanizar. Yo tengo aquí una botella de agua que me ha venido muy bien y la he cogido con mucho cariño. No va a ser mi hija, no Mira, me la voy a llevar a casa. hay personas, élites financieras también, que esa ideología digamos que pretende igualar en dignidad a las personas y a los animales les viene muy bien. ¿Por qué? Porque si consideramos igual a las personas y a los animales, ellos van a tener la posibilidad de tratar a las personas como si fueran animales, que eso es el fin que persiguen. No. Las personas no podemos ser iguales en dignidad que los animales. Es verdad que les debemos un respeto a los animales, pero sobre los animales tenemos el derecho, y hay que decirlo así, ya sé que son palabras muy gruesas para los oídos castos de esta civilización nuestra que habla de derechos a animales. No, los seres humanos estamos por encima, en un rango de dignidad de los animales. Y claro que tenemos el derecho de utilizarlos a nuestra conveniencia. ¿Eso quiere decir que podamos maltratarlos simplemente para nuestra satisfacción personal? No, en absoluto. Pero, por ejemplo, ¿se pueden utilizar? ¿Es legítimo que las personas utilicen animales para el trabajo? Por supuesto que es legítimo. Mira, yo recuerdo un reportaje de no hace demasiado tiempo en el que este personaje, que luego dice cosas interesantes, pero ese capítulo me pareció lamentable, Frank de la Jungla, creo que se llamaba el programa, bueno, pues que hizo una investigación, creo que era en la India o en Tailandia, en el que quería denunciar cómo se utilizaba a elefantes como animales de carga. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues fueron a la zona donde se hacía esa utilización de los elefantes, efectivamente, para arrastrar troncos gigantes de árboles que habían sido cortados. Bueno, pues para llegar a la zona donde se iba a rodar a los elefantes que estaban siendo utilizados, no le importó, sin embargo, atravesar andando durante horas y horas y horas una extensa porción de terreno en la que personas tenían que cargar los equipos de grabación en sus mochilas. Y yo decía, coño, esto es fantástico. O sea, para denunciar que los elefantes los utilizan como mulas de carga, no tengo ningún inconveniente en llevarme a 15 o 20 porteadores y utilizarlos como mulas. Claro. Digo, esto es fantástico. Esa es fantástico. La demagogia. Hoy, en la Asamblea de Madrid, una diputada, en este caso podemita, le ha mostrado una mochila a la señora Ayuso de globo. Y a mí me ha gustado. Porque hay que mostrárselo. Señora Ayuso, claro, eso es. ¿Usted se cree que las personas podemos llevar una mochila y una bicicleta y a eso llamarle trabajo y estar 16 horas para ganar una mierda? ¿A dónde vamos? O sea, ¿en qué se está convirtiendo la vida?
O sea, ¿realmente estamos precarizando tanto las cosas que nos vamos a convertir en mulos de carga donde los elefantes tengan más derechos y las personas estemos, pues eso, arrastrándonos? ¿Este es el modelo de libertad? Joder, yo alucino. Norberto Pico, nos tenemos que ir nosotros porque me está esperando ya Isidro Martínez para hablar sobre los trenes de Asturias, que no entran. Un tema interesante ese. Que no entran. Muy bien. Gracias por venir, de Gracias verdad. a ti. David Castro. Oye, vamos a perdonarles, pues no saben lo que hacen. Tampoco saben hacer trenes. Están No, al frente de hacer trenes. pobrecitos, qué ignorantes, qué ignorantes. Oye, gracias, José, por la invitación y por... Gracias de verdad. Claro. Ya tenemos a Isidro Martínez, diputado de Foro Asturias. Don Isidro, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, Josué, ¿qué tal? Gracias de verdad, que esta mañana nos hemos estado viendo. Bueno, Así es. de verdad, es que está la sociedad española entera y la asturiana en particular, ojiplática absolutamente, anodadada, viendo cómo es posible que se diseñen unos trenes que no caben por su conducto, digamos, original o el conducto por el que deben de ir. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con los trenes? Bueno, la opinión pública ya está ojiplática en España y también fuera de España, porque el asunto es de tal ridiculez que ya atravesó las fronteras, ya está más allá de los Pirineos, ya circula en los informativos de la Unión Europea. Lo que ha sucedido es que el Ministerio de Transportes encargó hace unos 3 años, 2 años y medio, a una empresa vasca la construcción de trenes para lo que se llama la línea férrea de ancho métrico, lo que es la antigua vía estrecha, que opera en el norte de España, concretamente en el País Vasco y singularmente en Cantabria y en Asturias y Galicia. Y lo que ha sucedido es que el encargo realizado por el Ministerio de Transportes pues suponía la construcción de unos trenes, del orden de 30 trenes, que no podían entrar en los túneles de la vía estrecha, con lo cual se ha ido todo al garete y esto es el escándalo de infraestructuras de los últimos días. Supongo que este tema va a dar bastante juego políticamente hablando en las próximas semanas. ¿Quién es, digamos, la persona responsable de esta cuestión? ¿Quién es el máximo exponente de la culpa? ¿Quién tiene que darse golpes de pechos? ¿Quién debería dimitir por este desastre? De momento se han llevado por delante con carácter preventivo, eso es lo que dicen, se han cesado preventivamente a 2 técnicos. Permítame que utilice la expresión de 2 pringaos, es decir, 2 técnicos que son los que de alguna manera van a sacrificar para evitar que los males vayan a mayores. Pero este problema no es, Josué, un problema técnico, es un problema político. Porque el drama es que este asunto que se ha destapado hace unos 10 días gracias a la pericia de un buen periodista del Diario del Comercio de Gijón, este asunto ha sido tapado por el Ministerio de Transportes durante año y medio. Por lo tanto, ha dejado de ser un problema técnico para pasar a ser un problema político. Y por tanto, la responsabilidad hay que buscarla en las alturas, en la ministra de Transportes, en la señora Raquel Sánchez Jiménez, que no debería seguir un minuto más en su puesto. Raquel Sánchez ha dado algún tipo de explicaciones. ¿Están ustedes desde Asturias satisfechos con las declaraciones de la señora ministra de Transportes? Bueno, tanto en el Senado el pasado martes como ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra tuvo que responder a interpelaciones y preguntas sobre este asunto, pero más allá de declararse indignada y decepcionada, pues no dice otra cosa que se va a abrir una auditoría para averiguar cuáles son realmente o cuáles han sido las causas para que se cometiese este disparate de construir trenes que no entran por los túneles. Bueno, yo creo que son digamos, fuegos artificiales para evitar el escandalazo de alguna manera, pero insisto, creo que tanto las comunidades autónomas afectadas como políticamente en el Congreso y en el Senado se le van a pedir muchas explicaciones a la señora Jiménez y me temo que tarde o temprano va a tener que pagar con su puesto esta irresponsabilidad
que deja a la ingeniería ferroviaria española a la altura del betún, siendo como somos un país que históricamente ha proporcionado los mejores ingenieros ferroviarios en el mundo. A la altura de ese betún. Qué pena nos da. Y para acabar, don Isidro, ¿esto se puede remediar? ¿Esto hay alguna manera de remediarlo? ¿Estamos a tiempo todavía de que esos trenes puedan entrar y de hacer bien las cosas? ¿O ya esto es como la ley del sí es sí? Ya rectificaciones, pero no hay para dónde. A tiempo ya no estamos. Esto va a suponer reiniciar otra vez todo el proceso, lo que significa que, como mínimo, en 2 años y medio no se van a disponer de las unidades ferroviarias que van a modernizar de alguna manera las cercanías que circulan en el norte de España por la red de ancho métrico. Esto ya no tiene solución, salvo a base de dinero y a base de mucho tiempo, y eso significa que una red básica, norte de, como es esta red de ancho métrico, la red FEBE, que comunica pequeñas poblaciones interiores de las comunidades autónomas, pues va a quedar prácticamente del desmantelamiento. Algo que llevan haciendo, por otra parte, desde hace unos cuantos años, porque los usuarios están espantados por la mala calidad del servicio que se presta por esta antigua compañía FEBE. Madre mía, ni Pepe, Gotera y Otilio, ni Manolo y Benito, con todo el respeto a los personajes de ficción, pudieran hacer una chapuza igual. Don Isidro Martínez, gracias por representar a los asturianos y gracias por, en este caso, indicarnos esta indignidad y denunciarla aquí, en la burbuja de Periodista Digital. Gracias a ustedes por la oportunidad de explicar estos temas y seguiremos a pie de cañón tratando de que las desgracias que vienen de la mano de este gobierno sean las menos posibles y con los menores impactos posibles. Aquí tendrán siempre ese espacio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Madre mía. Triloco, loco, loco, poco a poco serás el rey de la chapuza en la ciudad. Cantaban aquellos tres que me gustaban a mí mucho de pequeño. Ustedes a lo mejor son más mayores y lo han visto sus hijos, evidentemente. Pero nos ven muchos chavales. Hoy me ha parado en el Congreso un diputado y me ha dicho, joder, mi hijo te ve ahí y no para de verte. Pues les damos las gracias a los chavales, a las personas mayores. Este programa es transversal, pero transversal ideológico, transversal en edades, transversal en gusto, transversal cultural. Somos así, somos ese abanico de cultura, abanico político, para intentar darles la mejor información y pasar el mejor rato posible. Y para pasar el mejor rato posible tenemos que estar con don Luis Ruiz de Asúa Moro, que yo sé que su madre agradece mucho que pongamos ese segundo apellido, que usted lo tiene y que se merece. Muchas gracias, de parte de mi madre, por supuesto. Sí, le mando un saludo a sus padres, que nos estarán viendo, y vamos, les tengo un cariño enorme, así que gracias por hacer un hijo también. Gracias a usted por lo que a mí me toca. Claro, y a su hermana, a todo el mundo ahí en Miranda, un saludo. Hoy traemos una película, trae usted, pero me hace partícipe de esas de tomar en consideración, ¿eh? Gran película. Gran película. Gran película. Gran película. Película que esta sí que ha marcado la historia del cine. Sí. Es una película preciosa, es una película mítica y es una película además que ha dejado para la posteridad a un personaje maravilloso. Ese personaje es Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, en este caso, interpretando a Holly Golightly, porque estamos hablando de Desayuno con diamantes. Qué buena película. Qué preciosidad. Usted ha citado lo preciosa de la película y yo creo que esa es la mejor definición. La mejor definición. Estamos ante un mito que persiste hoy. Es un personaje de completa actualidad. Lo vemos por muchos sitios, en marcas comerciales incluso. Si tuviéramos que fijar en una persona, pues aparte de la belleza física, por los atributos de la bondad, de la sensibilidad, del saber estar, de la inocencia, creo que estamos ante el personaje ideal. El tándem perfecto. El tándem perfecto, que es Holly en esta película, Audrey Hepburn. Película del año 1961. Es una película distribuida por la Paramount y dirigida por Blake Edwards. Blake Edwards, que es un personaje interesante. Es un director que va a pasar a la posteridad por esta película, pero también va a pasar a la posteridad por ser el director de La Pantera Rosa. Es que La Pantera Rosa es una larga serie de películas. Además, el Inspector Clouseau. Es que el Inspector Clouseau
en las películas es Peter Sellers. Claro. Peter Sellers, que va a trabajar con Blake Edwards en otra gran película de Blake Edwards, una comedia maravillosa, de las mejores que se han rodado jamás, que es El Guateque. Claro. Y bueno, en cuanto a lo de la Pantera Rosa, ya sabéis que además están los dibujos animados de la Pantera Rosa que surgen de los títulos de crédito de la película de la Pantera Rosa. Y yo particularmente les tengo mucho cariño a esos dibujos animados. Yo me acuerdo cuando de niño los sábados por la tarde la Pantera Rosa era una cita. Yo los veía por la mañana, fíjese, en el Canal 4, veíamos ahí esa banda sonora mítica. Sí, usted a Canal 4, yo de aquellos años en que yo estoy hablando, solo había dos. Solo había dos canales. Y qué felices éramos con dos. Desde luego que sí. Ahora tenemos 76 y no vale ninguno. Bueno, alguno hay. Alguno. Siempre hay que intentar ver lo positivo. Bueno, siempre que ponga la Pantera Rosa. Por supuesto, la Pantera Rosa, maravillosa. Y Blake Edwards no va a rodar siempre comedias alegres. Tiene, por ejemplo, Días de Vino y Rosas. Es un drama con unas interpretaciones sublimes de Jack Lemmon y Lee Remick, por ejemplo. Ya lo decía Ismael Serrano en aquella canción, en Los Días de Vino y Rosas. Días de Vino y Rosas, es una película tremenda, muy buena. Y bueno, Blake Edwards, que va a pasar a la posteridad, yo creo que básicamente por esta película. Para mí, Blake Edwards es el director de Desayuno con Diamantes, esta producción del año 61 que ahí está y que para mí es de lo mejor que se ha rodado jamás. Es fabulosa. ¿Y por qué le gusta tanto esta película? Esta película a mí me gustaba tanto por Audrey Hepburn. Venga, ya acabamos la sección. Sí, es que en este caso la verdad es difícil. Es que esta película es ella. Esta película es inconcebible sin Audrey Hepburn. Esta película es que desde que empieza, porque vemos además un Nueva York maravilloso, un Nueva York que aún tenía ese glamour, el Nueva York de principios de los 60. Ese Nueva York, la serie Mad Men empieza también en esos años, ¿no? En ese año 60-61. ¿Y qué pasa con el inicio? Pues que vemos el típico taxi neoyorquino en una mañana por la Quinta Avenida completamente desierta. Y ese taxi se va a parar en el número 727 de la Quinta Avenida, donde está la joyería Tiffany. Y de ese taxi va a bajar una chica maravillosa, embutida en un precioso vestido negro. Vestido que, por cierto, se subastó no hace muchos años por la cifra de $807.000. Es la segunda mayor cifra pagada en una subasta de recuerdos de cine clásico. ¿Cuál es el primero? El primero creo que es el Oscar de Lo que el viento se llevó. Pero no está mal, $807.000 por el vestido de Audrey Hepburn en esta película. Entonces ella se apea y vemos cómo desayuna su café con su croissant enfrente de Tiffany. Y iba a decir de ese vestido, esos guantes, maravilloso. Que ni Hilda, ¿no? Glamurosos, está divina. Y ahí está desayunando, en esa mañana neoyorquina solitaria, una Quinta Avenida completamente solitaria. ¿Y quién es esta chica? Esta chica es Holly Golightly, porque es que luego en la traducción Galige dicen, bueno, nosotros nos entendemos Holly. Entonces, ella, pues la película es muy fina, porque claro, ella es una chica que vive a todo trapo. Vive a todo trapo en Manhattan. Ella tiene un apartamento maravilloso entre la Tercera Avenida y Lexington Avenue. Ella vive en el segundo piso del número 169 de la calle 71, que recordar, y es uno de estos pisos neoyorquinos maravilloso. Y claro, ¿cómo vive así esta chica? Si no trabaja, aparentemente, claro, pues es que no trabaja porque es una chica que, como la película dice muy finamente, los hombres pues le dan a esta chica $50 por ir al tocador. Entonces, bueno, entendemos de qué trabaja esta chica. Entonces, en esa casa se va a instalar Paul Barsak. Paul Barsak, este es un escritor que no escribe y es un hombre que está mantenido por una amante que tiene, que es una mujer casada, que pues le da dinero, le mantiene ahí en un piso, le da todo lo que necesita. Pero este hombre no escribe. Se ve que está frustrado manteniendo esa relación. Entonces, claro, van a encontrarse Holly y Paul. Y la película no es más que eso. Es como ella es una chica que lo que quiere es, aparentemente, un millonario que consiga instalarla en un lugar maravilloso donde pueda tener sus cosas, lo más parecido a Tiffany, que es su icono. Y entonces, claro, ella permanece ajena a lo que es el amor real, que es el que le ofrece él, Paul. Y entonces la película al final no deja de ser una lucha entre la tendencia que ella tiene a ir con millonarios y
en el fondo no es feliz. Ella por las noches tiene pesadillas. Ella, aunque aparentemente sea una chica frívola y feliz, no lo es. Y entonces la película no deja de ser más que esa lucha entre el amor verdadero y esa tendencia que tiene ella por los millonarios y porque la instalen ahí en un lugar maravilloso, ¿no? Entonces, no vamos a contar lo maravillosamente bien que discurre la película y en un final apoteósico que emplazamos a nuestros espectadores a que disfruten. Cantar en una ventana, El alféizar de la ventana de ese apartamento. digamos que ha empezado a tener sentido cuando se hizo esta película. Moon River. Moon River. Moon Qué River. gran canción. Moon River ganó el Oscar. Ujú. Ganó el Oscar. Bueno, ganó el Oscar la banda sonora y la canción. La canción es las letras de John Mercer y luego la música es de Henry Mancini. Casi nada. Henry Mancini. Atari, ese es el de Vivi Elephant World de Atari, por ejemplo. Arabesco, Charada, su juego favorito, todas estas películas de Howard Hawks estupendas, de Stanley Donen, Dos en la carretera. Bueno, un músico de los más geniales que ha habido en el cine, junto con Bernard Herrmann y Dimitri Tionkin y Morricone, yo creo que es de los mejores. Esta película es que además tiene el encanto de que el guión está elaborado a partir de una novela de uno de los más grandes autores norteamericanos. Porque la película está basada en una novela de Truman Capote. Casi nada, al aparato, Truman Capote. El guión es de Josh Axelrod, que lo basó en la novela de Truman Capote. Entonces, esta novela es mucho más dura que la película. En la novela hay aspectos más escabrosos que la película no aparecen. Truman Capote, que por cierto va a ser un personaje también de película, se rodó no hace muchos años una película Capote buenísima, sí, interpretado Truman Capote por Philip Seymour Hoffman, Eso es. este actor que murió en circunstancias trágicas hace poco, El gran secundario el del gran cine. y que ganó el Oscar además también, Claro, por sí, el sí, de Capote, sí, un Capote que bueno es de uno de los maestros de ese género que a mí tanto me gusta, el nuevo periodismo, Claro. con su famoso A Sangre Fría, ¿no? A Esa Sangre película Fría, relata bueno. claro, vamos, es un genio. Un periodista que conseguía emborrachar a sus entrevistados y recordarlo absolutamente todo. No usar grabadora, no usar libreta, se lo recordaba todo absolutamente. Cuando sacaba a la gente, pues eso, a tomar algo. Es verdad que tuvo algún problema con el alcohol. Sí. También su homosexualidad es más Sí, que sí, sí, notoria. eso Pero Truman Capote me llama mucho la atención y A Sangre Fría yo creo que cualquiera que se llame periodista debe leerla. Debe leerla y ver esa la generación, película. él es un personaje pues de una personalidad pues muy compleja. Él pertenece a esa generación, además de puestos del nuevo periodismo, Tom Wolfe, por ejemplo, Guy Talese, que afortunadamente aún vive, que es un genio, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el libro es de Truman Capote. Los actores, es ella, pero vamos a mencionar algún otro, porque parece un español que es un personaje muy curioso, en el mundo de la política también, es que en esta película aparece José Luis de Vilallonga, Sí, sí. el marqués de Castelbel, que con sus contactos en el mundo de la farándula, pues consiguió colarse en esta película haciendo de José da Silva Pereira, que es uno de estos ricos herederos que nos dan bastante tirria en esta película, que van ahí todos a por ella, ¿no? Y bueno, este hombre va a participar con Berlanga en estas películas de Nacional 3, de Patrimonio Nacional, bueno, con Louis Malle en Los Amantes, por ejemplo. Es decir, bueno, él tiene su currículum en el cine interesante. Patricia Neal, por ejemplo, que es esta mujer, la amante de Paul Barsac, que es la Patricia Neal del Manantial, con Gary Cooper, fíjate, casi nada, ¿no? Tuvo un romance con Gary Cooper que, por cierto, la marcó toda su vida porque, bueno, no me voy a meter ahí. No. Que si no, pasa mucho tiempo y nos centramos en Audrey Hepburn, que es de quien tenemos que hablar hoy. Y luego tenemos a Josh Pepper, que es el chico Paul Barsac, el escritor, que es el que se va a enamorar locamente de Audrey Hepburn. Josh Pepper, fíjate, Josué, que es un hombre que va a tener su currículum en el cine importante. Este va a aparecer en La Conquista del Oeste, por ejemplo, en Los Insaciables, en películas interesantes. Con él llegó El Escándalo, aparece también. Pero claro, este es el papel de su vida. Pero fíjate, al final la gente va a acabar reconociendo a Josh Pepper no tanto por estas películas estupendas como por ser Aníbal Smith del equipo A. Claro, es verdad. O sea, que al final él pasó de estar con Audrey Hepburn a estar con Murdoch, ¿no? Sí. Sí. Y con Mr. T. Y con Mr. T y con Phoenix. ¿no? Con Phoenix, claro. Bueno, pues muy bien, aquí Josh Pepper, que claro, está locamente enamorado de Audrey Hepburn. ¿Cómo no? Está locamente enamorado de Holly, de Audrey Hepburn, que está, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Audrey Hepburn? De las bellezas más increíbles. Es la princesa Ana en Vacaciones en Roma, es Natacha en Guerra y Paz, es Elisa Doolittle en My Fair Lady, My Fair Lady. Charada con Cary Grant, Dos en la carretera, por cierto, es una película muy, muy triste. ¿Y cómo le sienta en esta película? Pero esa elegancia, los collares. Los collares, maravillosos. Yo hay mujeres que le repele el collar, o sea, le quedan demasiado pomposos, demasiado barrocos.
Ella de verdad le da una Es elegancia. que claro, dije, le queda bien de cualquier Le cosa. queda bien hasta un chándal. Está divina. Con eso además está vestida por este modisto, que era su modisto de cabecera, que era Givenchy, que bueno, aparece con ese vestido negro ya mítico, pero también aparece al final con un vestido rosa también precioso. En sus escenas de la vida normal, por la mañana, da igual, está divina. No tiene una secuencia mala. Lo mismo riega con whisky las plantas del piso de Josh Pepper, que no sé, la escena final, que no la voy a destripar, pero que es que aún me sigue emocionando. Igual he visto esta película 15 o 20 veces y me sigue emocionando. Es decir, está divina. Qué manera de fumar. Un también. ángel, sí, fumaba mucho. Y ella va a acabar su carrera ya con Robin y Marian, ya madura, una película muy bonita. Y claro, su última película fue Always, de Steven Spielberg, que hacía, como no, de ángel, porque era Claro. ángel. Pero Always es de las que menos me gustan. de No, Spielberg. a mí no, No. tampoco me hace mucha gracia, pero salvo eso. Pues Leo de- Que sea un poquito. Esa y la de inteligencia artificial patinó un poco Spielberg, ¿no? Sí, yo Bueno, creo que sí. hablaremos un día de Spielberg. Sí, claro que sí. Tiene cosas buenas. Pero de Audrey Hepburn, joder, qué guapa. La gente guapa. Pero qué guapa y qué buena, porque en su vida, Claro, en efectivamente. su vida privada ella era embajadora de UNICEF, siempre se preocupaba por los niños más pobres. Era un ángel dentro y fuera de la pantalla. Sí, absolutamente. ¿Y por qué hay que ver esta película en 2023? Por Audrey Hepburn. Por Audrey Hepburn. No, pero por más cosas. Yo creo que esta película hay que verla, aparte de ese Nueva York, ya que no existe, ese Nueva York glamuroso, por conocer la obra de Blake Edwards y por Audrey Hepburn, por supuesto. Yo creo que esta película hay que verla también, porque es que al final no deja de ser una película de algo que ocurre mucho en la vida, ¿no? Que es que el destino ponga delante de ti, por ejemplo, a un amor verdadero y que por inercia, como es el caso de Audrey Hepburn en esta película, siga yendo pues con todos esos buitres que la rodeaban, ¿no? Entonces yo creo que también esta película es una lección de que hay que saber aprovechar las oportunidades que el destino te da y no dejarlas desaprovechar como ocurre en esta lucha que hay en esta película entre Audrey Hepburn y Paul Walser, ¿no? Entonces creo que esta película en ese sentido es muy interesante también. Que los trenes hay que cogerlos. Exactamente. coger Lo que ese no sabemos, que no vamos a decir, es si en esta película el tren se coge o no se coge. Lo coge o no. Es que, qué gafas de sol. Es que, de verdad, o sea. La pitillera, Es que. los cócteles. Los cócteles de la película del Señor con Diamantes. Cócteles. Esa mañana. Esos pañuelos. Esos pañuelos, esa elegancia, ese glamour. Esa mañana que ella nunca salía por la mañana, porque estaba durmiendo después de salir por la noche, y dice, vamos a hacer cosas que no hemos hecho nunca. Y va a la biblioteca. Claro. Eso es que es maravillosa. Qué bueno, qué bueno. Pues profesor, gracias por traernos películas tan elegantes y que nos recuerdan que existe la belleza en este mundo de los horrores, en este mundo de monstruos. Desde luego que sí. Sigue existiendo la belleza. Existió en el año 61, en aquella película, pero existe en 2023. Gracias de verdad. A usted. Gracias. Pues nosotros nos despedimos con esta nota tan bella, con esta gran película, este clásico del cine. Nosotros nos vamos. Mañana, ya saben, no estamos a las 10 de la noche, sino a las 7 de la tarde. Estaremos hablando de la corrupción del PSOE en Valencia. Uf, vaya salto de temas. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.